Mira cómo entro a una sala. No importa si es una sala de juntas con 50 ejecutivos o un ring con un campeón de kickboxing, entro igual, sin buscar a nadie con los ojos, sin esperar que alguien me valide, sin calcular si caigo bien o mal. Entro como si el espacio ya fuera mío antes de pisarlo. Y la gente lo nota aunque no lo entienda. Lo nota aunque no sepa por qué su mirada se va hacia mí antes de que diga una sola palabra. No es magia, no es carisma innato, no es que yo sea especial de nacimiento. Es una cosa, una sola, el autoconcepto. Y hoy te voy a enseñar qué es, cómo se destruye, cómo se construye y por qué, cuando lo tienes bien calibrado, el mundo se mueve para darte lo que quieres antes de que tengas que pedírselo. Pero antes de empezar, necesito que entiendas algo. Lo que voy a decirte hoy no es teoría de psicólogo de sofá, no es un ejercicio de meditación con velas, no es una lista de afirmaciones para repetir mientras te peinas. Lo que voy a decirte es la mecánica real de cómo funciona la confianza en un hombre que compite de verdad, en un hombre que tiene enemigos reales, en un hombre que negocia millones, que enfrenta cámaras, que soporta ataques coordinados, y que sigue siendo el mismo tipo que era cuando entraba a ese ring con 20 años sin un centavo en el bolsillo. Esa consistencia no es suerte, es estructura, y la estructura se aprende. La mayoría de los hombres vive con un autoconcepto que no eligieron. Viven con el que les dieron, el padre que dijo que eras vago, la madre que dijo que eras demasiado sensible, el profesor que dijo que no llegarías a nada, el primer jefe que te trató como si fueras reemplazable, y tú, como buen esclavo inconsciente, te lo creíste, lo internalizaste, lo convertiste en la historia que te cuentas sobre ti mismo cada mañana cuando te miras al espejo, y desde ese día, sin saberlo, empezaste a actuar en consecuencia. A no pedir el ascenso porque la historia dice que no lo mereces, a no hablarle a esa mujer porque la historia dice que estás fuera de tu liga, a no montar el negocio porque la historia dice que alguien como tú no puede. Las historias que tienes sobre ti mismo son la jaula, y la jaula no tiene paredes visibles. Por eso es tan difícil de romper, porque ni siquiera la ves. Hoy la vas a ver, y no vas a poder desverla. Suscríbete ahora, dale al botón antes de seguir leyendo. Aquí no hay motivación barata, aquí hay verdades que duelen porque son las únicas que funcionan. Y si mientras lees esto algo ya te está golpeando por dentro, escríbelo en los comentarios. ¿Qué historia tienes sobre ti mismo que te está frenando? Cuéntamelo. Sin filtros. Ese primer reconocimiento ya es un paso. Voy a empezar donde nadie empieza, no con técnicas, no con hábitos. Con el diagnóstico. Porque si no sabes exactamente dónde está el problema, cualquier solución que apliques es un disparo a ciegas. Y yo no disparo a ciegas. Nunca lo he hecho. El autoconcepto es simplemente la imagen que tienes de ti mismo, la colección de creencias que defines como yo soy así. Yo soy de este tipo, yo llego hasta aquí, yo no sirvo para aquello. Esa imagen no es la realidad. La realidad de lo que puedes hacer es infinitamente más grande que lo que tu autoconcepto actual te permite ver. Pero tu cerebro no trabaja con la realidad, tu cerebro trabaja con la historia. Y la historia es la que filtra todo lo que entra. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que experimentas, pasa primero por el filtro de tu autoconcepto. Y lo que no encaja con la historia, lo descarta, sin que tú lo decidas, sin que tú te des cuenta. Esto tiene un nombre técnico. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación, yo lo llamo trampa de identidad. Y funciona así. Si tu historia dice que eres alguien que no puede hablar bien en público, cada vez que hables en público, tu cerebro estará buscando, literalmente buscando, evidencia de que es verdad. Buscará la mirada del tipo que no te presta atención. Buscará el momento en que te trabaste. Buscará la pregunta que no supiste responder con fluidez. Y esas cosas las registrará como confirmación. Las cosas que salieron bien las ignorará, las descartará, porque no encajan con la historia. Y así, sin que hagas nada para que ocurra, te vuelves cada vez más el tipo que no puede hablar en público. No porque seas incapaz, sino porque tu cerebro ha construido una red de evidencia falsa que sostiene la historia y la hace parecer real. Ahora multiplica eso por todas las historias que tienes sobre ti mismo. El tipo que no puede cerrar tratos grandes, el tipo que no sabe mantener una relación, el tipo que siempre llega al final de mes con lo justo, el tipo que trabaja duro pero nunca le llega el reconocimiento. Todas esas historias están haciendo lo mismo. Todas están filtrando la realidad para mantenerte exactamente donde estás. No porque el universo sea injusto, sino porque tu autoconcepto está mal calibrado. Y un autoconcepto mal calibrado no es un problema de actitud, es un problema de ingeniería.
Entonces la pregunta es ¿cómo se recalibra? Y la respuesta honesta, la que la mayoría no quiere escuchar, es que duele. Recalibrar el autoconcepto duele, porque implica admitir que la versión que tienes de ti mismo, ahora mismo es falsa, no incompleta, falsa, construida sobre evidencia seleccionada, sobre historias de otros, sobre miedos disfrazados de personalidad. Y eso duele más que cualquier golpe físico. Porque el golpe físico te lo dan. Este te lo tienes que dar tú solo, y es un golpe que necesitas darte. Voy a contarte cómo descubrí mi autoconcepto real, no el que me habían dado, el mío, el que yo elegí. Tenía 17 años, mi familia no tenía dinero. Vivíamos en una casa donde el frío en invierno era tan real que se dormía con ropa, no tenía contactos, no tenía red, no tenía las cosas que la gente usa como excusa para no empezar. Y un día, vi a un hombre en la calle, bien vestido, con un coche que valía más que la casa donde vivíamos, y en lugar de sentir envidia lo que sentí fue algo diferente. Sentí claridad, sentí que ese hombre sabía algo que yo no sabía, no tenía mejores genes, no era más inteligente, eso ya lo intuía. Solo había tomado decisiones diferentes, solo tenía una historia diferente sobre sí mismo, una historia que decía, puedo, en lugar de no puedo, una historia que decía merezco, en lugar de lo que me toca, una historia que decía, yo mando, en lugar de lo que venga. Y en ese momento, con 17 años, en una ciudad donde nadie esperaba nada de mí, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que yo elegía mi historia. Que la historia que me habían dado hasta ese punto no era la historia que iba a vivir. Que el autoconcepto con el que había llegado hasta ahí no era el autoconcepto con el que me iba a ir. Y esa decisión, esa sola decisión, cambió todo lo que vino después. No de un día para otro, no en una semana, pero cambió la dirección. Y la dirección sostenida en el tiempo lo cambia todo. ¿Qué hice exactamente? Lo voy a desglosar. Porque no fue mágico, fue mecánico. Y la mecánica la puedes copiar. Lo primero que hice fue identificar todas las historias limitantes que tenía sobre mí mismo. No las superficiales, las profundas, las que no se dicen en voz alta porque dan vergüenza, el tipo que no sabe hablar con dinero, el tipo que no encaja en ciertas conversaciones, el tipo que cuando ve algo grande piensa, eso no es para mí. Escribí todas esas historias, las puse en papel, las miré y las declaré enemigas. No parte de mí, enemigas. Porque eso es exactamente lo que son creencias que trabajan en tu contra sin que les des permiso y sin que se lo puedas revocar si no sabes que están ahí. Lo segundo que hice fue buscar evidencia contraria. No afirmaciones positivas sin base, evidencia real, momentos en que había hecho algo que la historia decía que no podía hacer, momentos en que había aguantado más de lo que la historia decía que aguantaría, momentos en que había ganado donde la historia decía que perdería. Los busqué. Los encontré, los escribí, y los usé como material de construcción para la nueva historia. Porque el cerebro necesita evidencia. No puede simplemente creer que algo es verdad sin pruebas. Necesita las pruebas. Y si no las tienes, te las fabrica el miedo. Pero si las buscas activamente, te las fabrica la fuerza. Lo tercero fue lo más difícil. Y es donde la mayoría fracasa. Lo tercero fue actuar desde la nueva historia, antes de sentirme cómodo en ella. Actuar como el tipo que soy ahora, no como el tipo que me sentía que era. Entrar a las conversaciones como si ya supiera de lo que estaba hablando, aunque sintiera que no lo sabía. Pedir precios que me parecían ridículos para alguien como yo, aunque algo dentro me dijera que era demasiado. Sentarme en la mesa donde se tomaban las decisiones importantes, aunque mi historia antigua dijera que ese no era mi sitio. Y hacerlo una vez, y otra, y otra. Hasta que la historia nueva empezó a tener más evidencia que la historia vieja. Y cuando eso pasa, cuando la evidencia de la nueva historia supera la evidencia de la vieja, algo cambia. El cerebro acepta la nueva realidad, la adopta, y entonces ya no necesitas esforzarte en actuar diferente. Ya eres diferente. La confianza se convierte en el estado por defecto, no en el objetivo. Pero hay un error que comete casi todo el mundo cuando intenta recalibrar su autoconcepto. Un error que destruye el proceso antes de que empiece a funcionar de verdad. Y quiero que lo entiendas bien porque si no lo evitas, todo lo demás que te diga hoy no va a servir de nada. El error es buscar la aprobación externa como señal de que el autoconcepto nuevo es real. Y te explico por qué es un error fatal. Cuando empiezas a actuar desde un autoconcepto más elevado, desde una versión de ti mismo más grande, más segura, más capaz, el entorno inmediato no lo recibe bien.
No lo recibe bien porque el entorno inmediato está acostumbrado a la versión anterior. Tiene una historia sobre ti, y esa historia le es cómoda. Le es cómoda porque define el papel que juegas en la vida de los demás. Y cuando tú cambias de papel, cuando dejas de ser el que siempre cede, el que siempre dice que sí, el que siempre está disponible para las necesidades de los demás, el que nunca pide más de lo que parece que le corresponde, el entorno reacciona. Con confusión, con resistencia, a veces con hostilidad directa. Y si estás buscando la aprobación del entorno como señal de que vas por el buen camino, esa resistencia te va a parecer una señal de que te equivocas, y vas a dar marcha atrás, y habrás perdido. La verdad es exactamente la contraria. La resistencia del entorno es la señal de que vas por el buen camino, porque significa que el cambio es real y perceptible, que no estás haciendo teatro, que algo genuinamente está cambiando en cómo te mueves, en cómo hablas, en cómo ocupas el espacio, y eso incomoda a los que estaban cómodos con la versión anterior. Eso siempre incomoda, siempre. Yo perdí amigos cuando empecé a cambiar mi autoconcepto, perdí relaciones, perdí conexiones que creía importantes, porque dejé de ser el tipo que ellos conocían, y el tipo que ellos conocían era parte de su sistema, parte de la manera en que ellos organizaban el mundo. Y cuando ese tipo desapareció y apareció uno diferente, más exigente consigo mismo, más exigente con los demás, con estándares más altos, con menos tolerancia para la mediocridad compartida, ese tipo no encajaba en su sistema, y el sistema intentó expulsarlo, pero yo no me dejé expulsar. Y hoy el sistema que tengo a mi alrededor es completamente diferente, no por suerte, porque construí un autoconcepto que solo puede coexistir con personas de cierto nivel, y ese autoconcepto atrae a ese nivel y repele al resto, sin esfuerzo, sin estrategia, simplemente por ser lo que soy. Ahora déjame hablar de la parte que más le interesa a la gente pero que menos entiende, cómo el autoconcepto atrae oportunidades, dinero, respeto y relaciones de manera que parece automática. Esto no es metafísica, no es ley de atracción con cristales y tableros de visión. Es mecánica social real, funciona así. Cuando tienes un autoconcepto elevado, cuando la imagen que tienes de ti mismo incluye ser alguien capaz, valioso, digno de las mejores oportunidades, tu comportamiento cambia de maneras que ni siquiera eres consciente de controlar. Cambias cómo haces el contacto visual. Cambias la velocidad a la que hablas, que se vuelve más tranquila porque ya no tienes prisa de convencer a nadie. Cambias lo que toleras y lo que no toleras en una conversación. Cambias cómo negocias, porque negociar desde la necesidad y negociar desde la abundancia son dos actos completamente diferentes, aunque las palabras sean las mismas. Cambias lo que pides y lo que rechazas. Cambias con quién pasas tu tiempo. Cambias lo que firmas y lo que no firmas. Y todas esas microseñales, que el cerebro humano procesa en microsegundos sin pasar por la conciencia, crean en los demás una percepción, la percepción de que estás tú ante alguien que sabe lo que vale. Y esa percepción tiene efectos concretos, efectos medibles. La gente que negocia contigo te ofrece mejores términos, no porque seas más simpático, sino porque tu comportamiento señala que no necesitas aceptar los términos malos. La gente que te contrata te paga más, no porque hayas cambiado tu currículum, sino porque todo en cómo te presentas comunica un precio diferente. Las oportunidades que llegan a ti son de una categoría diferente, no porque el universo conspire a tu favor, sino porque inconscientemente filtras las que están por debajo de tu nivel y respondes con energía distinta a las que están al nivel o por encima. Todo esto suena a teoría hasta que lo ves pasar en tu propia vida, hasta que tienes la conversación con alguien que te trató de cierta manera antes de que calibraras tu autoconcepto y que te trata completamente diferente después. No cambiaron los hechos objetivos, cambió la imagen que proyectas, y la imagen que proyectas no es separable de la imagen que tienes de ti mismo. Son la misma cosa expresada de maneras diferentes. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Dale al botón ahora. Y escribe en los comentarios, ¿ha habido un momento en tu vida en que cambiaste cómo te percibías a ti mismo y notaste que el trato de los demás cambió también? Cuéntamelo, porque esos momentos son la prueba de que esto funciona y los que están al principio del proceso necesitan escuchar que pasa de verdad. Voy a hablar ahora de los 5 elementos que componen un autoconcepto de líder. Los 5, no 1, no 3, los 5. Porque si te falta uno, el sistema falla, y la mayoría de los hombres que intentan construir confianza solo trabajan 1 o 2, y luego se preguntan, ¿por qué no funciona?
El primero es la competencia percibida. No competencia real necesariamente, aunque eso también importa. Competencia percibida. La sensación interna de que sabes hacer cosas, que tienes habilidades, que cuando entras en una situación, tienes herramientas. Esto se construye solo de una manera, haciendo cosas. No leyendo sobre hacerlas, haciendo. El hombre que ha cerrado 100 negocios tiene una competencia percibida en ventas que el hombre que ha leído 20 libros de ventas nunca va a tener. El hombre que ha subido al ring 100 veces tiene una competencia percibida en combate que el hombre que ha visto 100 peleas nunca va a tener. La acción es la única que construye esta dimensión del autoconcepto. Sin acción no hay competencia percibida, solo hay ilusión de competencia, que es exactamente lo contrario de lo que necesitas. El segundo es la congruencia. La congruencia entre lo que dices y lo que haces, entre los valores que proclamas y las decisiones que tomas, entre la persona que dices ser y la persona que eres cuando nadie mira. Esta es la dimensión que más subestima la gente y la que más castiga el autoconcepto cuando falla. Porque cada vez que haces algo incongruente con tus propios valores, con tu propia imagen de quien quieres ser, tu autoconcepto recibe un golpe. Un golpe pequeño, a veces, pero los golpes pequeños repetidos son letales. Cada vez que dices que vas a levantarte temprano y no lo haces, tu cerebro registra, no cumples lo que dices. Cada vez que dices que nunca aceptarás ciertas condiciones y las aceptas, tu cerebro registra, no tienes límites reales. Cada vez que dices que eres un hombre de cierto tipo y actúas como otro, tu cerebro registra, eres un fraude. Y eso, acumulado, destruye la confianza desde dentro. Sin que nadie te toque, sin que nadie te ataque, tú solo. El tercero es la tolerancia al rechazo. Aquí está uno de los mayores bloqueadores del autoconcepto de líder. El miedo al rechazo, el miedo a que digan que no, el miedo a que te critiquen, el miedo a que te ridiculicen. Y ese miedo nace de un autoconcepto frágil que necesita la aprobación de los demás para sostenerse. Un autoconcepto sólido no necesita la aprobación, no porque le importe poco lo que piensan los demás, sino porque la fuente de su valor no está en lo que los demás piensan, está en lo que él sabe de sí mismo. Y lo que sabe de sí mismo no cambia porque alguien diga que no, no cambia porque alguien lo critique, no cambia porque alguien lo rechace. Es estable porque está anclado en evidencia interna, no en opinión externa. Yo he sido rechazado, muchas veces. He perdido negocios que pensé que eran míos. He cerrado tratos que se cayeron en el último momento. He tenido propuestas rechazadas por gente que después fue a buscarme de rodillas. Y en ninguno de esos momentos el rechazo cambió quién soy. Lo procesé, aprendí lo que había que aprender, y seguí. Porque el rechazo no es una señal de lo que vales. Es una señal de que intentaste algo, y el hombre que intenta cosas es exactamente el tipo de hombre que merece lo que pide. El cuarto elemento es la claridad de propósito. Un hombre que sabe exactamente por qué hace lo que hace, tiene una energía diferente, un anclaje diferente, una estabilidad diferente, y esa claridad se siente desde fuera. La gente que no tiene propósito claro tiene una especie de agitación constante, una urgencia sin dirección, una energía que lo ocupa todo pero que no produce nada. La gente que tiene propósito claro tiene exactamente lo contrario. Una calma que viene de saber a dónde va, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Una paciencia que viene de entender que cada cosa que pasa, buena o mala, es parte del camino hacia el lugar donde tiene que llegar. Mi propósito siempre fue claro, aunque los medios cambiaran. Ser imparable. Ser el tipo de hombre que ninguna circunstancia puede doblar. Ser el tipo de hombre que cuando pierde todo, tiene la certeza de que puede construirlo de nuevo. Ese propósito no dependía de tener un negocio específico, no dependía de vivir en un país específico, no dependía de ninguna circunstancia externa. Era mío independientemente de todo lo demás, y esa independencia del propósito respecto a las circunstancias es lo que hace que el autoconcepto sea verdaderamente sólido. No sólido cuando las cosas van bien, sólido siempre. El quinto elemento es la disposición a fallar en público. Este es el más difícil, el más contraintuitivo, el más costoso a corto plazo y el más rentable a largo plazo. La mayoría de la gente protege su autoconcepto, evitando las situaciones donde podría fallar delante de los demás. No entra en la conversación donde podría quedar mal. No hace la presentación donde podría equivocarse. No propone el trato que podría ser rechazado. No sube al escenario donde podría tropezar. Y con eso cree que está protegiendo su imagen. En realidad, está construyendo una cárcel
Una cárcel de evitación que cada vez tiene más paredes y menos espacio interior. Porque cada vez que evitas una situación de riesgo para proteger tu imagen, la siguiente situación de riesgo parece más amenazante. El radio de lo que consideras seguro se reduce, y tú con él, hasta que un día te das cuenta de que tu zona de confort es tan pequeña que apenas cabe el sofá y el control remoto. El hombre que se permite fallar en público, el hombre que entra en las situaciones difíciles, aunque sepa que puede quedar mal, ese hombre está construyendo su autoconcepto de una manera que la mayoría nunca construirá, porque cada vez que entras en una situación de riesgo y la atraviesas, aunque no salga perfecta, tu cerebro registra, pude, quizás no perfectamente, pero pude, entré, estuve ahí, no huí, y eso es evidencia de capacidad real, evidencia que alimenta el autoconcepto y lo hace crecer. Ahora voy a decirte algo que va a incomodar a mucha gente, y lo digo precisamente por eso, porque las cosas que incomodan suelen ser las verdaderas. La confianza del líder no es democrática, no es algo que se decide en consenso, no es algo que se gana cumpliendo las expectativas de los demás, no es algo que se obtiene siendo agradable, siendo flexible, siendo el que siempre dice que sí, siendo el que nunca molesta, siendo el que encaja perfectamente en el molde que otros diseñaron para él. La confianza del líder es, por definición, un acto de imposición. No de imposición sobre los demás, de imposición sobre tú mismo. Es imponerte a ti mismo una versión de quién eres, que va más allá de lo que el entorno espera de ti. Es decidir que tú defines los términos de tu identidad. No tu familia, no tu historia, no las circunstancias, tú. Y esa imposición tiene consecuencias. La primera consecuencia es que algunas personas van a alejarse. No porque seas mala persona, sino porque la versión de ti con la que ellos eran compatibles ya no existe. Y la nueva versión tiene estándares diferentes, tiene energía diferente, tiene expectativas diferentes. Y no todos van a querer o poder seguirte a ese nivel. Eso está bien. De hecho, eso es exactamente lo que tiene que pasar. El filtrado no es una pérdida, es una selección. Y la selección es lo que hace que el círculo que queda a tu alrededor sea de una calidad radicalmente diferente. La segunda consecuencia es que vas a incomodar a gente que no esperabas incomodar, no porque hagas algo malo, sino porque tu crecimiento actúa como un espejo para los que no están creciendo. Tu disciplina le recuerda a alguien su falta de disciplina, tu claridad de propósito le recuerda a alguien su falta de propósito, tu capacidad de decir que no le recuerda a alguien que nunca puede decir que no. Y los espejos incómodos generan reacciones hostiles en la gente que no quiere mirarse en ellos. Te van a criticar, te van a llamar arrogante, te van a decir que has cambiado, como si cambiar fuera un insulto. Deja que lo digan. Tu trabajo no es gestionar la incomodidad de los demás con tu crecimiento. Tu trabajo es crecer. Quiero hablarte de algo concreto ahora. De cómo se ve el autoconcepto elevado en situaciones específicas. Porque está bien hablar de los principios, pero los principios necesitan encarnarse en comportamientos si van a servir de algo. En una negociación, el hombre con autoconcepto bajo negocia desde la necesidad. Necesita ese contrato, necesita ese cliente, necesita que el trato se cierre, porque si no se cierra tiene un problema, y esa necesidad se huele. Se transmite en cómo habla, en cómo gestiona el silencio, en cómo responde a la presión, en qué tan rápido cede cuando el otro empuja. El hombre con autoconcepto elevado negocia desde la abundancia, no porque tenga necesariamente más opciones en ese momento, sino porque su autoconcepto le dice que siempre hay opciones, que este trato no es el último trato, que si este cliente no acepta sus términos, otro los aceptará. Y esa certeza interna cambia todo, cambia el tempo de la conversación, cambia la tolerancia al silencio, cambia la disposición a levantarse de la mesa. Y la mayoría de las veces, el que puede levantarse de la mesa es el que consigue los mejores términos, aunque nunca se levante realmente. En una relación, el hombre con autoconcepto bajo acepta cosas que no debería aceptar porque tiene miedo de perder la relación. Tiene miedo de que si pone un límite, la otra persona se vaya. Y ese miedo le lleva a reducirse continuamente, a ceder continuamente, a aceptar tratos que no lo respetan a él. Hasta que un día mira la relación y no se reconoce en ella. No se reconoce porque se ha ido reduciendo tanto que ya no hay nada de él que sea genuinamente suyo en esa dinámica. El hombre con autoconcepto elevado tiene estándares en sus relaciones. No porque sea exigente en el sentido negativo, sino porque sabe lo que merece y no acepta menos.
no por soberbia, por respeto a sí mismo. Y curiosamente, ese respeto a sí mismo es exactamente lo que hace que las relaciones que tiene sean mejores, porque atrae a personas que también tienen ese respeto. Y esa compatibilidad de estándares es la base de las únicas relaciones que valen la pena tener. En la sala donde se toman las decisiones, el hombre con autoconcepto bajo entra a esa sala con el sombrero en la mano, figurativamente hablando. Entra creyendo que está en deuda con los que están ahí, que tiene que ganarse el derecho a hablar, que su opinión vale menos hasta que alguien le diga que vale, y esa entrada ya define el resultado antes de que abra la boca. El hombre con autoconcepto elevado entra a esa sala sabiendo que tiene algo que decir, no porque sea el más listo, no porque tenga más experiencia, sino porque su perspectiva es única y valiosa por el simple hecho de ser la suya y de haberse ganado el acceso a esa sala. Y cuando alguien entra así, cuando alguien entra con esa certeza silenciosa, la sala lo siente antes de que hable, y cuando habla, escuchan diferente. Escuchan a alguien que tiene algo que decir, no a alguien que está pidiendo permiso para decirlo. Ahora déjame hablar del enemigo, del mayor enemigo del autoconcepto elevado. No es el fracaso, no son los críticos, no es la mala racha. El mayor enemigo del autoconcepto elevado es la comparación mal usada. Digo mal usada porque la comparación usada bien es una herramienta poderosa. Compararte con quien eras el año pasado para ver cuánto has crecido. Compararte con alguien que ha conseguido lo que tú quieres conseguir para entender qué hiciste diferente. Esa comparación produce información útil. La comparación mal usada es otra cosa. Es compararte con los demás para evaluar tu valor. Es usar la posición de otro como medida de tu propio éxito o fracaso. Es sentirte menos porque alguien tiene más. Es sentirte más porque alguien tiene menos. Ambas son ilusiones. Ambas te desconectan de la única fuente real de información sobre tu progreso, tú mismo. Cuando empecé a construir mis primeros negocios, había gente a mi alrededor que ya había llegado a niveles que yo entonces no podía ni imaginar. Y podría haberme comparado con ellos y haberme sentido pequeño. O podría haberme comparado con otros que estaban peor que yo y haberme sentido cómodo. Ninguna de esas dos opciones me servía. Lo que me servía era compararme con la versión de Andrew Tate, que tenía que ser según los objetivos que me había puesto. Esa comparación producía información real. Esa comparación me decía exactamente dónde estaba y exactamente cuánto me faltaba. Sin inflación y sin deflación. Solo la realidad. Y desde la realidad se toman decisiones buenas. Desde las comparaciones con los demás se toman decisiones emocionales que la mayoría de las veces te alejan de donde quieres ir. Así que elimina la comparación con los demás como métrica de tu valor, no porque los demás no importen, sino porque su posición no te dice absolutamente nada sobre la tuya. Son variables independientes. Tu trabajo es ser la mejor versión de ti mismo, no ser mejor que el vecino, no ser mejor que el compañero de trabajo, no ser mejor que el tío del Instagram que parece que lo tiene todo. Ser mejor que el Andrew Tate de ayer. Esa es la única carrera que importa. Y esa carrera puedes ganarla todos los días si te lo propones. Voy a darte ahora el protocolo. El sistema concreto que yo usaría si tuviera que reconstruir mi autoconcepto desde cero mañana. No la filosofía, el protocolo, paso a paso, sin adornos. Paso 1. Escribir el autoconcepto actual con honestidad brutal. No el que querrías tener, el que tienes. Todas las historias que llevas dentro sobre ti mismo. Todas, las pequeñas y las grandes, las que te dan vergüenza y las que no. El tipo que soy cuando nadie mira, el tipo que creo que soy cuando estoy bajo presión, el tipo que creo que soy en relaciones, en negocios, con extraños, con amigos, con enemigos. Escríbelo todo. Este ejercicio solo es efectivo si es completamente honesto. Si te andas con filtros, te estás mintiendo a ti mismo y lo único que consigues es perder el tiempo. Paso 2. Identificar las 5 creencias limitantes más costosas. De todo lo que escribiste en el paso 1, ¿cuáles son las 5 historias que más daño te están haciendo? Las 5 que más te cuestan en dinero, en relaciones, en oportunidades perdidas, en versiones de ti mismo que nunca has llegado a ser. Esas 5, no 20, 5, porque si intentas atacarlas todas a la vez no atacas ninguna. 5 es manejable, 5 es una batalla que puedes ganar. Paso 3. Buscar evidencia contraria para cada una de las 5. Momentos en que la historia no fue cierta. Momentos en que hiciste exactamente lo que la historia dice que no puedes hacer. Si no los encuentras en tu historia, busca a alguien con circunstancias similares a las tuyas que sí lo hizo. Porque si alguien con circunstancias similares lo hizo,
La historia de que no es posible es falsa, y una historia falsa no merece tu lealtad. Paso 4. Elegir un comportamiento nuevo que contradiga cada historia limitante. Solo uno por historia. Concreto, medible, con fecha. No voy a ser más confiado. Eso no es un comportamiento, es un deseo. El comportamiento es: el jueves a las 11 de la mañana voy a pedir una reunión con el cliente más grande que tengo en mente, aunque mi historia diga que estoy fuera de mi liga. Eso sí es un comportamiento, concreto, fechado, medible, que contradice directamente la historia limitante. Paso 5. Hacer ese comportamiento. Sin esperar sentirte listo. Sin esperar que la ansiedad desaparezca. Sin esperar condiciones perfectas. Hacerlo cuando tienes miedo. Cuando sientes que estás impostando. Cuando algo dentro de ti dice que esto no es para ti. Hacerlo de todas formas. Porque la única manera de darle evidencia nueva al cerebro es actuar diferente. Y la única manera de actuar diferente es ignorar las señales de alarma que genera el autoconcepto viejo cuando lo intentas reemplazar. Paso 6. Documentar el resultado. No para presumir. Para tu cerebro, para el archivo de evidencia que estás construyendo contra las historias limitantes. ¿Qué pasó cuando lo hiciste? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió menos bien? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste antes, durante y después? Todo eso es datos. Datos que tu cerebro va a usar para actualizar la historia. Para reemplazar la evidencia vieja con evidencia nueva. Para ir construyendo, ladrillo a ladrillo, el autoconcepto nuevo. Y repetir. El proceso no es un sprint, es un maratón. No lo completas en una semana, no lo completas en un mes. Es un trabajo de meses, de años. Pero cada semana que aplicas el protocolo, eres un poco menos el tipo que eras y un poco más el tipo que decides ser. Y ese movimiento, sostenido en el tiempo, es imparable, literalmente imparable, porque nadie puede detenerte excepto tú. Y si aplicas el protocolo, no hay razón para que te detengas. Quiero cerrar con algo que me importa decir, algo sobre la confianza del líder que la mayoría malentiende completamente. La confianza del líder no es no tener dudas, es actuar aunque las tengas. No es no tener miedo, es moverse aunque lo tengas. No es saber siempre la respuesta. Es tener la disposición a buscarla sin que la ignorancia temporal te paralice. No es ser perfecto, es ser consistente. No es ser el más listo de la sala, es ser el más comprometido con ser mejor hoy que ayer. Y hay algo más. La confianza del líder no es un destino, es un proceso de mantenimiento constante. Porque el autoconcepto no es estático, se erosiona si no lo trabajas, se contrae si no lo expandes, se infecta con las historias del entorno si no lo proteges activamente. Es como el cuerpo, si dejas de entrenar, pierde fuerza. No en un día, pero la pierde. Y si deja de alimentarse bien, se deteriora. No en un día, pero se deteriora. El autoconcepto es igual, necesita trabajo diario, necesita cuidado activo, necesita que seas deliberado sobre las historias que consumes, sobre las personas con las que pasas tiempo, sobre las situaciones en las que te metes, sobre los comportamientos que permites y los que no permites en tu propia vida. Y también necesita algo que muy poca gente está dispuesta a hacer. Necesita que te trates a ti mismo con la misma exigencia que tratas lo que más te importa en el mundo. Porque la mayoría de la gente trata lo que más le importa con muchísimo más cuidado del que se trata a sí misma. Cuidan el negocio más de lo que se cuidan a ellos mismos. Cuidan la relación más de lo que se cuidan a ellos mismos. Cuidan el coche, la casa, la apariencia física por razones externas. Pero no cuidan la mente. No cuidan el autoconcepto. No cuidan la historia interna que determina todo lo demás. Invierte esa prioridad. Cuídate a ti mismo primero, no por narcisismo, por estrategia, porque todo lo que das al mundo, todo lo que produces, todo lo que construyes, sale de lo que eres, y lo que eres depende de cómo te cuidas, de cómo te hablas, de qué historia vives, de qué versión de ti mismo alimentas cada día. Si eso falla, todo lo demás falla con ello, aunque parezca sólido desde fuera. El hombre que tiene un autoconcepto de líder no es el hombre que no sufre, no es el hombre al que no le pasan cosas malas, es el hombre que atraviesa lo que le pasa sin que lo defina, que toma lo que le ocurre, lo integra, lo convierte en material de construcción y sigue, más fuerte, más claro, más él mismo, no menos, siempre más. Ese hombre atrae todo lo que merece, no porque el universo le ame más, sino porque todo lo que hace, todo lo que comunica,
Todo lo que emana está en coherencia con lo que quiere, y la coherencia real entre quien eres por dentro y lo que proyectas hacia afuera, es la fuerza de atracción más poderosa que existe en el mundo humano. No hay marketing que la supere. No hay contactos que la superen. No hay suerte que la supere. La coherencia de un hombre que sabe quién es, que actúa como quien es, y que no necesita la aprobación de nadie para hacerlo, eso es imparable. Eso es lo que atrae el dinero, el respeto, las oportunidades y las personas correctas sin necesidad de perseguirlos. Deja de perseguir, empieza a hacer. El resto llega solo. Suscríbete si te gustó el video. Dale al botón. Y escribe en los comentarios qué parte de este video te golpeó más fuerte. ¿Cuál de las 5 dimensiones del autoconcepto de líder es tu punto más débil ahora mismo? Cuéntamelo, sin censura, sin buscar quedar bien. Eso que escribas en los comentarios es la primera acción de honestidad con ti mismo. Y la honestidad con uno mismo es de donde empieza todo lo que vale la pena construir. Aquí no terminamos. Seguimos construyendo. Hasta la próxima. El precio que nadie te dice que existe. Voy a ser brutalmente honesto sobre algo que los gurús del desarrollo personal nunca dicen. Porque les quita clientes, porque incomoda. Porque destruye la fantasía de que mejorar es siempre agradable y siempre bien recibido. Elevar tu autoconcepto tiene un precio real, un precio que se paga con cosas concretas y que duele de maneras concretas. Y si no estás dispuesto a pagarlo, mejor ni empieces. Porque empezar y luego dar marcha atrás cuando llega la factura es peor que no haber empezado. Porque habrás quemado relaciones, habrás creado expectativas, habrás movido piezas que luego tendrás que devolver a su lugar, y eso tiene un coste adicional que no tenías si te hubieras quedado quieto. ¿Cuál es el precio? El precio es la desconexión de las personas, los lugares y las dinámicas que eran cómodas precisamente porque estaban calibradas para la versión anterior de ti. Tu grupo de amigos estaba cómodo con el Andrew de antes, con el tú de antes, con el tipo que siempre estaba disponible, que nunca pedía demasiado, que nunca incomodaba con sus ambiciones, que nunca ponía el espejo incómodo de su propio crecimiento delante de los que no crecen. Ese tipo era manejable. Ese tipo era predecible, ese tipo encajaba. El tipo nuevo no encaja, y lo primero que hace el entorno cuando alguien deja de encajar es intentar que vuelva a encajar, con presión social, con comentarios pasivo-agresivos. Con la pregunta de qué te ha pasado últimamente, dicha en un tono que claramente no es una pregunta sino una acusación. Con el te, estás creyendo demasiado, con el antes eras más normal, con el no sé qué te ha dado, y todo eso duele. Duele especialmente cuando viene de gente que quieres, de gente con quien tienes historia, de gente que, en su mundo, está genuinamente preocupada por ti, porque genuinamente no entiende que lo que le parece una desviación a ellos es, para ti, la dirección correcta. Y tienes 2 opciones en ese momento. Una es ceder, volver a ser el de antes para que la incomodidad del entorno desaparezca. La otra es seguir. Aceptar que esa incomodidad es el precio de la entrada y seguir de todas formas. La primera opción es más fácil a corto plazo. La segunda es la única que vale algo a largo plazo. Yo pagué ese precio. Lo pagué varias veces en distintas versiones. Y cada vez que lo pagué, lo que vino después fue mejor de lo que hubiera sido si no lo hubiera pagado. No inmediatamente, no en días, pero siempre. El ecosistema que tienes a tu alrededor cuando tienes un autoconcepto elevado es incomparablemente mejor que el ecosistema que tenías cuando tu autoconcepto era bajo. Las conversaciones son más interesantes. Los negocios son más sólidos. Las relaciones son más honestas. El nivel de exigencia colectiva sube. El nivel de conformismo colectivo baja. Y todo eso retroalimenta tu propio autoconcepto en un bucle que se vuelve cada vez más poderoso cuanto más tiempo llevas dentro de él. Pero al principio hay que pagar el precio. Al principio hay que aguantar la incomodidad de la desconexión. Al principio hay que caminar solo durante un tiempo que puede ser más largo de lo que esperabas. Y la única manera de sobrevivir ese tiempo solo es tener un autoconcepto lo suficientemente sólido para no necesitar a nadie que te confirme que vas por el buen camino, para saber tú solo que vas por el buen camino, para anclar tu certeza en algo interno que no depende de que nadie te lo apruebe desde fuera. Eso es lo que construye el proceso, eso es lo que hace que valga la pena pagarlo. El momento en que todo cambia. Hay un momento específico en el proceso de elevar el autoconcepto que nadie te puede decir cuándo va a llegar, pero que siempre llega para los que no abandonan.
Es el momento en que dejas de esforzarte en ser el hombre nuevo, y simplemente eres el hombre nuevo. El momento en que la nueva versión de ti mismo deja de ser un papel que estás actuando, y se convierte en quien eres, sin fricción, sin esfuerzo consciente, sin tener que recordarte que tienes que comportarte de cierta manera. En ese momento, todo cambia, no de manera visible para los demás, necesariamente, pero tú lo sabes. Lo sabes porque te levantas y la conversación interna ya no es un debate entre el que eras y el que quieres ser. Es simplemente la voz de quien eres, porque ya eres eso, ya no estás convirtiéndote, ya eres. ¿Cuándo llega ese momento? Depende de cuánto trabajo hayas hecho, de la profundidad de las historias que tenías que reemplazar, de la consistencia con que hayas aplicado el proceso. Pero en mi experiencia, el umbral suele estar entre los 90 y los 180 días de aplicación consistente. No de hablar del proceso, no de leer sobre el proceso, de aplicarlo, de hacer los comportamientos nuevos aunque incomoden, de aguantar la resistencia del entorno sin ceder, de documentar la evidencia nueva sin importar cuán pequeña sea, de elegir la historia nueva cada día, incluso los días en que la historia vieja grita más fuerte. 90 a 180 días de eso, y algo se asienta, algo se integra, algo que antes requería decisión consciente se convierte en el comportamiento por defecto. Y entonces el proceso se acelera, porque ya no estás gastando energía en sostener la nueva identidad contra la resistencia interna. Esa energía ahora está disponible para otras cosas, para cosas más grandes, para el siguiente nivel, para la siguiente versión. Y así el proceso se vuelve un ciclo. No un ciclo que se repite igual, sino un ciclo que sube. Cada vez que llegas al umbral de la nueva identidad, hay un nivel más alto al que aspiras, y el proceso empieza de nuevo, pero cada vez más rápido, cada vez con menos resistencia interna, cada vez con más evidencia acumulada de que puedes. Hasta que llega un punto en que el crecimiento no se siente como un esfuerzo, se siente como el estado natural, y la comodidad se siente como algo extraño, como algo que te incomoda porque ya no reconoces ese estado como tuyo. Ese es el punto al que hay que llegar, y está disponible para cualquier hombre que esté dispuesto a hacer el trabajo. La diferencia entre confianza real y confianza falsa. Voy a terminar con esto porque es la distinción más importante de todo lo que he dicho, y la que más se confunde en el mundo actual. Hay una epidemia de confianza falsa, la ves en redes sociales, la ves en los que hablan con el tono de los que saben, pero que cuando se les presiona, muestran que no saben nada, la ves en los que tienen el vocabulario del éxito, pero no los resultados. La ves en los que actúan como si fueran grandes mientras hacen cosas pequeñas. Esa confianza es una máscara, y las máscaras tienen un problema fundamental. No soportan la presión. Cuando llega la presión real, la crisis real, el golpe de verdad, la máscara cae, y lo que queda debajo es el mismo miedo de siempre, desnudo y sin protección. La confianza real no necesita actuación, no necesita postura, no necesita la aprobación de nadie para existir. La confianza real se ve precisamente en los momentos de presión, en cómo reacciona alguien cuando las cosas van mal, en cómo se comporta cuando le dicen que no, en cómo procesa un fracaso público, en cómo enfrenta la crítica sin necesidad de defenderse ni de atacar. La confianza real es silenciosa la mayor parte del tiempo, no hace ruido, no necesita anunciarse, se nota porque cambia la dinámica de los espacios en que aparece, no porque haga esfuerzos visibles por cambiarla. ¿Cómo se construye la confianza real versus la confianza falsa? La confianza falsa se construye desde fuera hacia adentro. Actúas confiado para que los demás te vean confiado, para que esa imagen reflejada te haga sentir confiado. Es un circuito que depende de la aprobación externa en cada paso. Y cuando la aprobación externa falla, el circuito colapsa. La confianza real se construye desde dentro hacia afuera. Construyes evidencia interna de competencia. Construyes congruencia entre lo que dices y lo que haces. Construyes tolerancia al rechazo. Construyes claridad de propósito. Construyes disposición a fallar en público, y de todo eso emerge, inevitablemente, una presencia externa que los demás perciben como confianza, aunque tú no estés haciendo nada activo para proyectarla, porque no necesitas proyectarla, es simplemente lo que eres. Esa es la diferencia. Y la diferencia determina absolutamente todo, porque la confianza falsa te lleva hasta un nivel y luego te cae encima. La confianza real te lleva a cualquier nivel al que estés dispuesto a aspirar y se mantiene aunque todo lo de fuera se caiga. Decide cuál vas a construir.
Y actúa en consecuencia, hoy, no mañana. Lo que puedes hacer ahora mismo. No quiero que termines este guión con mucha información y cero acción. La información sin acción es entretenimiento. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para que cambies algo. Así que esto es lo que vas a hacer ahora mismo. Antes de que hagas cualquier otra cosa. Antes de que abras Instagram. Antes de que pongas música. Antes de que te prepares algo de comer. Coge papel y bolígrafo. O abre el bloc de notas del móvil. Y escribe 3 cosas. La primera, una historia que tienes sobre ti mismo que te está costando dinero, relaciones u oportunidades ahora mismo. Solo una, la más cara, la que más te duele reconocer. La segunda, una evidencia, solo una, de que esa historia no es completamente verdad. Un momento en que hiciste lo que la historia dice que no puedes hacer. Un resultado que contradice lo que la historia predice. Solo uno, pero real. La tercera, un comportamiento concreto que vas a hacer antes de que acabe esta semana que contradiga directamente esa historia. Concreto, con fecha, con hora si puedes. Un comportamiento que tu historia dice que no harías, pero que tú, desde hoy, vas a hacer. Eso es todo. 3 cosas, 10 minutos. Y ese ejercicio, esos 10 minutos de honestidad y de compromiso, vale más que cualquier cantidad de tiempo que pases leyendo, viendo videos o escuchando podcasts sobre desarrollo personal. Porque es el primer ladrillo de la nueva historia, y los edificios empiezan con un ladrillo. Ponlo, ya. Suscríbete si te gustó el video. Aquí hay más de esto, sin suavizantes, sin mentiras piadosas, solo lo que funciona, dicho como es. Dale al botón de suscribir. Y escríbeme en los comentarios. ¿Cuál es la historia que escribiste? ¿Cuál es el comportamiento que te comprometiste a hacer esta semana? Cuéntamelo. Que quede aquí. Porque lo que declaras en público te cuesta más abandonar, y yo quiero que no lo abandones, porque el hombre que estás a punto de ser, merece que no lo abandones. Nos vemos en el siguiente. ¿Por qué la mayoría nunca llega a tener este tipo de confianza? Quiero hablar de algo que observo constantemente, y que me genera una mezcla de frustración y comprensión a partes iguales. La frustración viene de ver el potencial desperdiciado. La comprensión viene de haber estado yo mismo en ese punto en algún momento. La mayoría de los hombres que buscan construir confianza cometen el mismo error fundamental. Buscan la confianza antes de tener la competencia. Quieren sentirse seguros antes de haber hecho algo que justifique esa seguridad. Y eso no funciona, no porque sea imposible, sino porque es frágil. La confianza sin competencia debajo es como un edificio sin cimientos. Parece sólido desde fuera, pero cualquier temblor lo derrumba. El proceso correcto no es primero confianza y luego acción. El proceso correcto es primero acción, luego competencia, luego confianza que crece desde la competencia y que por tanto no se puede derrumbar porque tiene base real. Esto parece obvio cuando lo lees, pero en la práctica la mayoría hace exactamente lo contrario. Espera sentirse confiado para actuar. Espera sentirse listo para intentarlo. Espera que desaparezca la duda para dar el paso. Y esa espera es indefinida, porque la duda no desaparece antes de actuar, desaparece después. La claridad no viene antes de la acción, viene de la acción. Esto lo entendí en el ring. Antes de cada pelea tenía miedo, no un miedo vago, abstracto, un miedo físico, concreto, que se sentía en el estómago y en las piernas. Y aprendí que ese miedo no desaparecía esperando, no desaparecía meditando, no desaparecía visualizando. Desaparecía cuando sonaba la campana y el cuerpo tomaba el control. Cuando ya no había opción de pensar, solo de actuar. Y en ese momento el miedo se convertía en combustible. No en parálisis, en combustible. Eso mismo aplica a cualquier ámbito. La ansiedad antes de la primera reunión importante no desaparece preparándote demasiado. Desaparece cuando entras en la sala y empiezas. La duda antes de lanzar el negocio no desaparece analizando más. Desaparece cuando lanzas y ves qué pasa. El miedo al rechazo no desaparece imaginando que el rechazo no llegará. Desaparece cuando lo recibes, lo procesas y te das cuenta de que no te mató. Que puedes seguir, que el mundo continúa y que tú continúas con él, más experimentado y menos asustado que antes. Esta es la mecánica. Esta es la razón por la que la acción imperfecta siempre supera a la inacción perfecta, no porque la imperfección sea deseable, sino porque la acción, aunque imperfecta, genera datos, genera experiencia, genera evidencia, y la evidencia es lo que construye la confianza real. La inacción no genera nada,
Solo genera más inacción y más teoría sobre por qué todavía no es el momento. El momento siempre es ahora. No porque las condiciones sean perfectas ahora, sino porque las condiciones perfectas no existen, y esperarlas es una manera elegante de no hacer nada. El autoconcepto y el dinero, la conexión directa. Voy a hablar de algo muy concreto porque la gente me lo pregunta constantemente. ¿Cómo se traduce el autoconcepto en dinero? No en términos abstractos, en términos reales, medibles, directos. La conexión es más directa de lo que piensas, y es bidireccional, aunque no igual en ambas direcciones. Primero, el autoconcepto determina el precio que pides. No el precio que mereces, que puede ser mayor, el precio que pides, y el precio que pides determina en gran medida el precio que obtienes. La mayoría de los hombres cobra menos de lo que podría cobrar, no porque el mercado no esté dispuesto a pagar más, sino porque ellos mismos no están dispuestos a pedirlo. Y no están dispuestos a pedirlo porque su autoconcepto les dice que ese precio más alto está fuera de su alcance, que alguien como ellos no cobra eso. Y esa historia del precio que corresponde a alguien como tú, es exactamente lo que te mantiene donde estás económicamente. He conocido hombres con habilidades extraordinarias que cobraban como hombres ordinarios, no porque el mercado no valorara sus habilidades, sino porque ellos no se valoraban a sí mismos en consecuencia. Tenían el producto, pero no tenían el autoconcepto que les permitía pedir el precio real del producto. Y la diferencia entre lo que podían cobrar y lo que cobraban era dinero que dejaban sobre la mesa cada semana, cada mes, cada año, durante años. Años de diferencia entre lo que ganaban y lo que podrían haber ganado, solo por el autoconcepto. Segundo, el autoconcepto determina qué oportunidades ves y cuáles no ves. Porque el cerebro filtra la realidad a través de la historia, y la historia determina qué es posible para ti y qué no. Si tu historia dice que las oportunidades grandes no son para gente como tú, tu cerebro filtrará literalmente las oportunidades grandes. Las descartará antes de que lleguen a tu conciencia. No las verás aunque estén justo delante de ti, porque la historia dice que no son tuyas. Y el cerebro obedece a la historia con una eficiencia impresionante y un criterio pésimo. Cuando calibras el autoconcepto hacia arriba, el filtro cambia. De repente empiezas a ver oportunidades que antes no existían para ti. No porque hayan aparecido de la nada, sino porque ahora tu historia incluye la posibilidad de que esas oportunidades sean para ti. Y cuando tu historia incluye esa posibilidad, tu cerebro empieza a buscar evidencia de que es así, y la encuentra. Porque siempre hay oportunidades, siempre. El problema nunca fue que no hubiera oportunidades. El problema fue siempre que tu historia no te permitía verlas. Tercero, el autoconcepto determina cómo respondes a los contratiempos económicos. El hombre con autoconcepto bajo interpreta cada contratiempo como confirmación de que no puede. Pierde un cliente y lo procesa como prueba de que no es suficientemente bueno. Fracasa un negocio y lo procesa como prueba de que no tiene lo que hace falta. Recibe una crítica y la procesa como prueba de que los demás tenían razón cuando dudaban de él. Y esa interpretación, esa narrativa del fracaso como confirmación, le hace cada vez más difícil volver a intentarlo. Hasta que un día deja de intentarlo. El hombre con autoconcepto elevado interpreta los contratiempos de una manera completamente diferente, no como confirmación de que no puede, como información sobre cómo hacerlo mejor, como datos útiles, como parte inevitable del proceso de construir algo que valga la pena. Y esa interpretación le permite recuperarse más rápido, aprender más profundo y volver al campo con más determinación en lugar de menos. La conexión entre autoconcepto y dinero no es mística, es mecánica. Y cuando entiendes la mecánica, entiendes que trabajar el autoconcepto no es un lujo filosófico. Es la inversión con mayor retorno que puedes hacer. Más que cualquier curso, más que cualquier libro, más que cualquier mentor. Porque todo lo que aprendes de cualquier fuente, lo procesas a través de tu autoconcepto. Y si el autoconcepto está calibrado a la baja, todo lo que aprendes se convierte en información que confirma que no puedes. Pero si el autoconcepto está calibrado al alza, todo lo que aprendes se convierte en herramienta que demuestra que puedes. Lo que significa atraerlo todo. El título de este vídeo habla de atraer todo. Y quiero cerrar hablando de esto con precisión. Porque puede sonar a promesa vacía si no se entiende correctamente. Atraerlo todo no significa que el universo te dé lo que quieres porque lo visualizas. Eso es basura. No funciona así.
El universo no te debe nada, el universo es neutral, no te quiere, no te odia, no conspira a tu favor ni en tu contra, simplemente responde a lo que haces con lo que hace. Atraerlo todo significa que cuando tu autoconcepto está bien calibrado, cuando hay coherencia entre quién eres por dentro y lo que proyectas hacia afuera, cuando tus comportamientos están alineados con tus objetivos, cuando tu presencia comunica valor antes de que abras la boca, las personas correctas, las oportunidades correctas y las circunstancias correctas tienden a aparecer en tu vida con una frecuencia que a los de fuera les parece suerte. No es suerte, es selección. Es que el tipo de persona que eres con un autoconcepto elevado actúa de maneras que generan ciertos resultados, se relaciona con ciertos tipos de personas, entra en ciertos tipos de conversaciones, tiene acceso a ciertos tipos de oportunidades, y todo eso, desde fuera, parece que las cosas simplemente le llegan. Pero desde dentro, desde el interior del proceso, sabes perfectamente que no llegan solas. Llegan porque construiste el tipo de hombre que las atrae. No el tipo de hombre que las merece en abstracto, sino el tipo de hombre cuyo comportamiento, cuya presencia, cuyo autoconcepto genera los efectos que producen esos resultados. Eso es lo que puedes construir. Eso es lo que construí yo. Eso es lo que está disponible para cualquier hombre que esté dispuesto a hacer el trabajo interno que casi nadie está dispuesto a hacer. El trabajo de mirarse al espejo sin filtros, de identificar las historias falsas, de reemplazarlas con evidencia real, de actuar desde la nueva historia aunque incomode, de aguantar la resistencia del entorno sin ceder, de pagar el precio de la desconexión para acceder a la conexión de mayor calidad, de construir, ladrillo a ladrillo, la versión de ti mismo que el mundo no puede ignorar. Ese trabajo no tiene atajos, no tiene versión rápida, no tiene versión indolora, pero tiene un resultado que ningún otro trabajo en tu vida va a producir con la misma magnitud, el resultado de ser el tipo de hombre que tú mismo respetas. El tipo de hombre que no necesita que nadie más le diga que vale porque él mismo lo sabe. El tipo de hombre que entra a cualquier sala y la llena con su presencia antes de decir una sola palabra. Ese hombre no busca nada, las cosas lo buscan a él. Ese hombre puedes ser tú. Empieza hoy. El hombre que el mundo estaba esperando. Hay una frase que me persiguió durante años. Una frase que escuché de un hombre mayor, alguien que había construido y perdido y vuelto a construir varias veces. Alguien con ese tipo de mirada que solo tienen los que han pagado precios reales. La frase era esta: el mundo no espera a los que están listos, el mundo avanza para los que se mueven aunque no lo estén. Tardé tiempo en entenderla completamente. Al principio la interpretaba como una invitación a la imprudencia, a lanzarse sin preparación, y no era eso. Era exactamente lo contrario. Era una descripción de cómo funciona el crecimiento real. El crecimiento real no espera a que estés listo. El crecimiento real ocurre en la brecha entre donde estás ahora y donde decides que tienes que estar. Y esa brecha solo se cruza moviéndose, no esperando. Los hombres que construyen autoconceptos de líder no son los que esperaron sentirse seguros para empezar. Son los que empezaron inseguros y construyeron la seguridad en el camino. No los que esperaron tener todas las respuestas para hablar, sino los que hablaron, se equivocaron, ajustaron y volvieron a hablar. No los que esperaron el momento perfecto, sino los que crearon el momento perfecto actuando en el momento imperfecto que tenían. Tú tienes el momento imperfecto ahora mismo, el momento con todas las dudas que tienes, con todas las historias limitantes que todavía no has reemplazado del todo, con todos los miedos que siguen ahí aunque los conozcas por su nombre, con todos los obstáculos que todavía no has resuelto. Ese momento imperfecto es el único que tienes, y es suficiente para empezar. No el suficiente de las frases motivacionales vacías, el suficiente real. El suficiente de que cualquier paso que des desde donde estás ahora te pone más cerca de donde quieres estar que quedarte donde estás. El suficiente de que la evidencia que necesitas para construir el autoconcepto nuevo no la puedes conseguir esperando, solo puedes conseguirla actuando. El suficiente de que el hombre que vas a ser dentro de un año no puede existir si el hombre que eres hoy no empieza a construirlo ahora. Eso es lo que hay, un hombre en un momento imperfecto, con una decisión que tomar. Y esa decisión, en última instancia, es simple, no fácil, simple. ¿Te quedas como estás o empiezas a moverte? ¿Sigues con la historia que te dieron o empiezas a escribir la que quieres vivir? ¿Sigues esperando sentirte listo o decides que listo es una mentira que usa la debilidad para mantenerte inmóvil?
El mundo estaba esperando al hombre que tomes la segunda opción. El mundo tiene sitio para ese hombre. Tiene sitio en sus conversaciones más importantes, en sus negocios más grandes, en sus oportunidades más valiosas. Pero solo para el hombre que se mueve, solo para el hombre que actúa, solo para el hombre que decide, hoy, que la versión anterior ya terminó, y que la siguiente empieza ahora. Ese hombre eres tú, o puedes serlo. La diferencia la hace lo que hagas en los próximos 10 minutos. Una última cosa sobre la soledad del proceso. Antes de cerrar del todo, quiero decirte algo sobre la soledad. Porque cuando empiezas a trabajar en serio el autoconcepto, cuando empiezas a cambiar de verdad, hay un periodo de soledad que puede ser duro si no estás preparado para él. No es la soledad del que no tiene a nadie, es la soledad del que ya no encaja con quien estaba antes y todavía no ha llegado donde va. Es el periodo de transición donde el ecosistema anterior ya no te sirve y el ecosistema nuevo todavía no está completamente construido. Es el momento en que estás entre versiones, y ese entre versiones puede durar semanas, meses, y en ese tiempo, sin el apoyo del grupo anterior y sin el nuevo grupo todavía construido, tienes que sostenerte a ti mismo. Solo con tu propio autoconcepto, solo con la certeza interna de que vas en la dirección correcta, sin que nadie te lo confirme, sin aplausos, sin validación. Ese periodo es la prueba más dura del proceso, no porque sea físicamente difícil, sino porque el ser humano es un animal social y la soledad sostenida activa todos los mecanismos de alarma. El cerebro interpreta la soledad como peligro, como señal de que algo está mal, y en ese estado, la tentación de volver al ecosistema anterior es enorme, porque el ecosistema anterior al menos es familiar, al menos hay gente que te conoce, al menos no estás solo. Pero volver al ecosistema anterior en este punto equivale a deshacer el trabajo, a tirar todo lo que construiste para recuperar la comodidad de lo que eras. Y esa comodidad dura exactamente hasta que te das cuenta de que ya no eres esa persona, de que el ecosistema al que volviste ya no te encaja, de que intentaste forzar el regreso y lo único que conseguiste fue no llegar a ningún lado mientras perdías tiempo que no vas a recuperar. La soledad del proceso hay que atravesarla, no hay atajos. Pero hay algo que ayuda, saber que es temporal. Saber que el ecosistema nuevo se está construyendo aunque no lo veas todavía. Saber que cada acción que tomas desde tu nuevo autoconcepto está enviando señales al mundo, y que esas señales están atrayendo hacia ti personas y situaciones compatibles con quien estás convirtiéndote. Aunque todavía no hayan llegado, aunque todavía no los veas. Confía en el proceso aunque no veas los resultados todavía. No porque seas ingenuo, sino porque tienes evidencia de que la mecánica funciona, la evidencia de todos los que lo han hecho antes que tú, la evidencia de que cambiar el autoconcepto cambia el comportamiento y el comportamiento cambia los resultados. Esa cadena es real, no es motivación, es causa y efecto, y la causa y efecto no falla si aplicas la causa consistentemente. La soledad es el precio de la transición. Págalo. Y espera al otro lado con la certeza de que lo que hay allí vale infinitamente más que lo que dejaste atrás. Eso es todo lo que tenía que decirte hoy. Y eso es mucho. Es todo lo que sé sobre cómo funciona la confianza real, sobre cómo se construye un autoconcepto de líder, sobre por qué el mundo responde diferente a cierto tipo de hombres, sobre qué los hace diferentes, y sobre cómo tú puedes ser uno de ellos. No te pido que lo hagas perfecto, te pido que lo empieces, hoy, con honestidad, con la disposición de aguantar lo que haga falta durante el tiempo que haga falta, con la certeza, aunque todavía no la sientas plenamente, de que el proceso funciona para los que no abandonan. Empieza. ¿Cómo se ve la confianza del líder en la vida real? 3 escenas. Para que no quede solo en principios, voy a contarte 3 escenas. 3 situaciones concretas, lo que hace el hombre con autoconcepto bajo, lo que hace el hombre con autoconcepto de líder, y la diferencia en el resultado. Primera escena, estás en una reunión de negocios. Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo. El hombre con autoconcepto bajo calla. Piensa que quizás se equivoca. Piensa que la otra persona tiene más experiencia, más dinero, más credenciales y por tanto más razón. Piensa que si habla va a quedar mal, que van a pensar que no sabe de qué habla, así que calla. Y la reunión continúa en la dirección equivocada, mientras él acumula resentimiento callado. El hombre con autoconcepto de líder habla, no con agresividad, no con la necesidad de tener razón. Habla con la calma del que está seguro de que su perspectiva tiene valor,
aunque no tenga los mismos credenciales que el otro. Dice, no estoy de acuerdo con eso, y estas son las razones. Con brevedad. Con claridad. Con la disposición a escuchar la respuesta y ajustar si la respuesta tiene sentido. Pero sin la vergüenza previa que impide hablar. Sin el miedo a quedar mal que silencia antes de empezar. El resultado de la primera persona. Pasa la reunión invisible, acumula frustración, pierde influencia. El resultado de la segunda. Puede que no tenga razón en todo, pero su presencia en la sala es tangible. La gente lo escucha diferente. Le preguntan su opinión, le incluyen en las decisiones. No porque haya gritado más fuerte, sino porque habló cuando los demás callaron, y habló con la calma de alguien que sabe lo que dice. Segunda escena. Alguien te hace una propuesta económica por tu trabajo que está por debajo de lo que vale. El hombre con autoconcepto bajo acepta. Piensa que algo es mejor que nada. Piensa que si pide más, van a rechazarle. Piensa que ya habrá tiempo de renegociar más adelante, que primero hay que demostrar el valor. Acepta el precio bajo, hace el trabajo. El precio nunca se renegocia porque nadie renegocia algo que ya consiguió barato. El hombre con autoconcepto de líder no acepta, no porque sea inflexible, sino porque tiene claro lo que vale su trabajo y no está dispuesto a aceptar menos. Dice, entiendo la propuesta, pero mi precio es otro, y estas son las razones. Con datos, con argumentos, sin disculpas, sin la necesidad de que el otro valide que tiene razón en pedir más. Y puede que el otro diga que no. Puede que se vaya a buscar a alguien más barato, y eso está bien. Porque hay alguien dispuesto a pagar el precio correcto. Y ese alguien va a llegar, porque el hombre con autoconcepto de líder no bajó sus estándares para atraer al que quería precio bajo. El resultado del primero, trabaja más por menos, acumula resentimiento, baja su percepción de lo que vale. El resultado del segundo, puede perder ese cliente específico, pero mantiene la integridad de su precio, y esa integridad, sostenida en el tiempo, atrae clientes que pagan ese precio sin discutirlo. Tercera escena, alguien te critica públicamente, en redes, en una reunión, en una conversación. El hombre con autoconcepto bajo se derrumba. La crítica confirma su historia de que no es suficientemente bueno. Busca defenderse de manera exagerada o se hunde en el silencio. En cualquier caso, la crítica le afecta de manera desproporcionada respecto a su contenido real, y ese efecto dura días, semanas, se lo come por dentro. El hombre con autoconcepto de líder procesa la crítica de manera diferente. La primera pregunta que se hace es si la crítica tiene base real. Si la tiene, la toma, sin ego, sin defensiva. Gracias por el dato, ajusto. Si no la tiene, la descarta. Sin ira, sin necesidad de responder, sin permitir que le quite energía que necesita para cosas que importan, porque su autoconcepto no depende de la aprobación del que le critica, depende de lo que él sabe de sí mismo, y lo que sabe de sí mismo no cambia porque alguien diga que no lo sabe. El resultado del primero, la crítica le paraliza durante días y le hace más pequeño. El resultado del segundo, la crítica le da información útil o le da energía de ser el tipo de persona que genera suficiente reacción para ser atacado. Ninguno de los dos resultados le hace más pequeño. Ambos le hacen más grande. Eso es el autoconcepto de líder en acción, no en los momentos de tranquilidad, no cuando todo va bien, en las situaciones de presión, en las conversaciones difíciles, en los momentos en que algo dentro pide que te encojas y tú decides no encogerte. Esas decisiones, tomadas repetidamente, ladrillo a ladrillo, construyen el hombre que atrae todo lo que merece. Sin suerte, sin contactos especiales, sin ventajas de nacimiento, solo con la claridad de quién es y la disposición de actuar en consecuencia aunque duela. Ese es el juego, ahora ya sabes cómo se juega.